Hola, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, de acuerdo en qué momento escuchen este video. Chicos y chicas de primero tercera, del Huergo. Espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando. Estamos llegando, se ve, a un momento bastante álgido de la epidemia, así que espero que estén haciendo caso de las indicaciones generales. Algunas cuestiones entonces sobre la clase de hoy. La clase de hoy vamos a empezar con el último de los mini temas que conforman la unidad de programa que corresponde a comunicación. Después de eso vamos a volver sobre literatura. Vamos a ver más tarde, más adelante, vamos a ver gramática también, pero bueno, eh, vamos a ver de qué forma articulo las clases. No es tan sencillo dar gramática sin tener la interacción, ¿sí? Por eso es que elegí dar las unidades más teóricas del programa primero, las que tienen que ver con esta, con comunicación, y también las literarias, ¿sí? Porque me parece que ustedes pueden hacer un trabajo más autónomo. Eh, Respecto de eso, justamente quería que hiciéramos como una especie de repaso de algunas cosas que hicimos hasta acá, lo que tiene que ver con las entregas que ustedes tendrían que tener más o menos hechas. Tienen en primer lugar el trabajo que hicieron con la suplente. Recuerdan que durante el primer mes de clase, hasta el 3 de abril, estuvieron con otra profesora. La otra profesora les había dado un trabajo sobre un libro, creo, o una serie de mitos, perdón. Ese trabajo lo corrigió ella, las notas las puso ella, yo lo único que hice fue después volcarlas a la planilla. Después de eso tuvieron el trabajo de mitos clasificados, sobre mitos clasificados 1 y mitología en general. Ese libro ya es uno de los libros que está en el programa, es el primero de los libros que está en el programa, y la idea fue que ustedes lo fueran haciendo por partes. Tenían 5 partes diferentes para no tener que mandarles todo el trabajo junto. Eh, Muchos de ustedes ya lo contestaron, creo que tengo 15 más o menos trabajos contestados. Van a empezar a recibir en breve las correcciones. Lo otro que tienen son la ejercitación que corresponde a la primera parte de la unidad de comunicación, la que es sobre comunicación, que eran 3 ejercicios. De esos ya todos los que me lo mandaron ya lo devolví corregido. Y los 4 ejercicios que correspondían a funciones del lenguaje, ¿sí? También lo mismo, los devolví corregidos, los que creo que me quedan 2 nada más ahora, que ahora ya mismo los corrijo, así que hoy los van a tener. Revisen, ¿sí? Porque la idea es que vayamos haciendo un ida y vuelta en esto. Hoy vamos a empezar con el otro tema. Va a tener a su vez 2 ejercitaciones diferentes, que van a ser en total 4 ejercicios. Vamos a manejarnos de la misma manera, ¿sí? ¿Qué les tenía que decir sobre esto? Eh, no tuve mayores inconvenientes, pero los trabajos traten de subirlos a la parte que dice tareas. Vieron que yo dejo el trabajo en la parte que dice tareas y ustedes tienen la posibilidad de subir el archivo ahí mismo. Es mejor que lo suban ahí porque, una, no lo ve todo el mundo, dos, o sea, lo veo solamente yo, y dos, es más fácil para corregir, ¿sí? De la otra manera tengo que bajarlo y después volverlo a subir. Acá lo puedo corregir ahí mismo. Otra cosa sobre eso, traten de subirlo en algún formato en el que yo pueda corregir el interior. Por supuesto, no los que no tienen compu en la casa, háganlo a mano, no hay problema, ¿eh? No, me refiero a los otros. Traten de no subirlo, por ejemplo, en PDF o en JPG, en el formato de la foto, aun cuando no sea una foto, ¿sí? Traten de subirlo como un archivo Word, o sea, la versión que dice .doc o .docx o alguna parecida, .rtf, .odt, la que sea que les dé su procesador de texto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque así yo puedo corregir el interior del trabajo, ¿sí? Cuando es un PDF o una imagen, me cuesta un montón, tengo que marcar punto por punto y en algunos casos directamente ni me deja. Entonces, para que yo pueda corregirles, por ejemplo, ortografía y no tenga que hacer nada más que una corrección general, les pido que me lo manden en alguno de esos formatos, ¿sí? Bien. Parece una obviedad que diga esto y espero que no lo tomen aquellos que se portan bien y que hacen las cosas como corresponde, que no lo tomen como un insulto, pero no se copien, porque me doy cuenta cuando se copian, ¿sí? El hecho de que ustedes ahora no tengan nota numérica no significa que no la vayan a tener en el futuro, no significa que
esto no forme parte de su proceso de aprendizaje. Y sobre todo no significa que esto no los constituya a ustedes como sujetos estudiantes. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que aprovechar esta oportunidad, me parece a mí. Todas las cosas malas tienen siempre nos plantean una oportunidad también de algo. En este caso me parece a mí que sobre todo con primer año, con ustedes, lo que me parece es que se nos presenta la oportunidad de que ustedes aprendan también a ser temprano, es verdad, pero aprendan a ser estudiantes autónomos, ¿sí? Esto es, estudiantes que tienen que hacer la tarea, pese a que yo no estoy ahí al lado diciéndoles, por favor, hace este punto, hace este punto, hace este punto, ¿sí? Lo tienen que hacer aun cuando tienen a disposición en su casa, no sé, la Play, o mirar la tele, mirar una serie en Netflix, ¿sí? Esa autonomía también tiene que ver con la disciplina no solo para sentarse y para hacer, sino para hacer el mejor esfuerzo posible. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para que ustedes aprovechen, para que esta oportunidad para que sean estudiantes más autónomos, ¿sí? Esto les puedo garantizar que si hay un aprendizaje que les va a servir en la vida, es el aprendizaje de la autonomía, ¿sí? Es un aprendizaje que en general a los alumnos de secundaria les toma bastante, también en parte porque así está armada la secundaria, porque nosotros los docentes estamos arriba todo el tiempo diciéndole haga esto, haga esto, haga esto. Pero es el mejor aprendizaje para la vida futura, para el aprendizaje, para después el trayecto que corresponda a la facultad o para el camino que decidan seguir, si deciden seguir por el lado del trabajo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la facultad no van a entender nadie que les diga hace, ¿sí? Así que es bueno que empiecen a prepararse desde ahora. La autonomía es un tesoro, realmente. Así que si ustedes pueden ir haciendo su camino en relación a eso, créanme que se lo van a agradecer a ustedes mismos. Bien, terminado con eso, vamos a empezar con el tema de hoy, que decíamos, el tercer microtema de la unidad de comunicación. Como expliqué en otras oportunidades, decido hacerlo de esta manera, decido presentarles a ustedes la clase teórica con un video, porque me parece que si se los presento en forma de texto, a lo mejor hay algunas cosas que se escapan, algunas sutilezas de las explicaciones que a ustedes se les escapan. Por supuesto, esto no sustituye la clase, porque en la clase tendríamos interacción, ustedes me preguntarían, yo les preguntaría ejemplos, e iríamos construyendo el conocimiento a partir de esa interacción. Pero bueno, es lo que tenemos y vamos a tratar de darle el mejor uso posible. Estuvimos trabajando entonces sobre este fenómeno que algunos teóricos empezaron a investigar, que tenía que ver con la comunicación humana. Los teóricos habían observado que la comunicación humana respondía a cierto, lo que llamábamos circuito, que era un circuito dinámico, que estaba todo el tiempo intercambiando, que aquel que era emisor en un momento pasaba a ser receptor en el siguiente. Vimos también que toda comunicación tenía una intención comunicativa y que de acuerdo a esa intención comunicativa era que podíamos hablar de las funciones que tenía el lenguaje. Esas funciones estaban intrínsecamente vinculadas intrínsecamente significa estrechamente, ¿no? Muy vinculadas a los elementos del circuito de la comunicación, y eso más o menos es lo que vimos hasta la última clase, ¿sí? Los lingüistas, sin embargo, siguieron estudiando y empezaron a percibir, a darse cuenta de que no todos los hablantes de una lengua en común, de una misma lengua, hacían un mismo uso de la comunicación. Que el uso de la comunicación que hacían tenía que ver muchas veces en función del grado de adquisición, del grado de manejo de la lengua de cada uno. Entonces empezaron a pensar que a la forma en la que cada hablante en particular utiliza la lengua diariamente, a esas formas diferenciadas las iban a denominar variedades lingüísticas. Ese es nuestro tema de hoy, las variedades lingüísticas, ¿sí? Quería que ustedes percibieran entonces cómo se vincula con el fenómeno de la comunicación, ¿sí? La comunicación va a tener una característica determinada en función de la variedad lingüística del hablante, ¿sí? Cada uno de nosotros, yo y ustedes, los que miran el video, tienen una serie de rasgos identitarios, así como uno tiene su nombre,
y algunas otras cosas que lo identifican a priori y que constituyen su identidad, tiene también una serie de rasgos identitarios, de huellas digitales, lingüísticas que lo constituyen como hablante. Hay unas huellas lingüísticas, unas de estas cuestiones identitarias del hablante que conforman justamente el grueso de la identidad del sujeto. Esas cuestiones que conforman la identidad hablante del sujeto no cambian con facilidad, cambian con el tiempo, pero no cambian con facilidad. Y tienen que ver con una serie de factores que influyen en su cualidad como hablante. Entonces, el primer tipo de variedad lingüística que nosotros vamos a ver, esperen que voy a usar el marcador. Ya sé que no se ve nada en lo que escribo, pero lo hago después le saco una foto y lo subo también. El primer tipo entonces, de variedad lingüística tiene que ver con aquellos elementos que constituyen la identidad como hablante, mi identidad como usuario de una lengua en particular, que en mi caso es el español. A esa variedad lingüística se la llamamos lectos. ¿Sí? Hay una serie de lectos. Los lectos se dividen en una serie para el análisis, en una serie de elementos. ¿Sí? Todos tenemos cada uno de estos lectos que vamos a ver. En primer lugar, va a constituir mi identidad como hablante el lugar del que yo provengo. Quiero decir, somos muchos los que hablamos español, más o menos un 30% del planeta, pero no todos hacemos el mismo uso de la lengua, ¿sí? Hay cuestiones de vocabulario, por ejemplo, e incluso cuestiones de gramática más pesada. Por ejemplo, nuestra variedad de la lengua, ahora vamos a ver cuál es, nosotros nuestra segunda persona es el vos, mientras que ustedes habrán visto en el resto de América Latina y también en España, la segunda persona es el tú, ¿sí? Nuestra segunda persona del plural es ustedes, igual que en el resto de América Latina, mientras que en España, por ejemplo, la segunda persona del plural es vosotros, ¿sí? Por supuesto, todos, como hablamos la misma lengua, es lo que se llama mutuamente inteligibles. Todos nos entendemos, pero sin embargo, nuestro uso particular, nuestra identidad como hablantes de la lengua concreta, tiene que ver con un uso concreto de la lengua que depende del espacio en el que habitamos, de la zona de procedencia de la que venimos. Ese primer lecto, entonces, que tiene que ver con la zona de procedencia de la que venimos, se llama dialecto. ¿Sí? Hay muchísimos dialectos. Hay muchísimos dialectos porque tienen que ver con los usos locales, zonales de cada parte de la lengua. Nosotros acá, porque como decíamos las clases pasadas, ¿no? Estamos haciendo como una versión reducida de algo que es mucho más complejo. Nosotros acá vamos a hablar de 3 lectos diferenciados por el momento. El español del Río de la Plata, que es nuestra variante del español, y se llama el Río de la Plata y no argentino porque lo compartimos, por ejemplo, con Uruguay, ¿sí? El español del Río de la Plata, que es nuestra variedad, la variedad de la mayoría, por lo menos, de ustedes, el español de España y el español de Centroamérica. Así lo vamos a denominar. Insisto, podríamos ir desglosando y ver que no es exactamente el mismo uso de la lengua que hacemos acá, que ni siquiera en Córdoba, ¿sí? No tiene solo que ver con la tonada, quiero decir, hay determinadas apropiaciones, determinados vocabulario, por ejemplo, que va a ser cada zona diferenciadamente. Pero ahora nosotros, para empezar a pensar en estas cuestiones del dialecto, vamos a distinguir estas 3 zonas. El español del Río de la Plata, el español de Centroamérica y el español de España. Pero los lingüistas también siguieron pensando y se dieron cuenta que no era solo la zona, el lugar de procedencia lo que construía la identidad como hablante. Tenía que ver también, por ejemplo, con la edad del hablante. Quiero decir, no es el mismo el uso que yo hago de la lengua, que soy un adulto, que el uso que hacen ustedes, que son adolescentes, ¿sí? No es lo mismo y es esperable que no sea el mismo. No es el mismo el uso que hacen ustedes de la lengua que el uso que hace mi hijo de 2 años de la lengua, ¿sí? Cada uno tiene una apropiación diferenciada de
del conjunto lingüístico. No hay en esto valoraciones, es solamente descriptivo, no estoy diciendo que sea mejor un uso que otro, ¿sí? Es solamente descriptivo, es lo que sucede, ¿sí? Entonces, a esos lectos, a esa constitución, a ese constituyente de la identidad del hablante, que tiene que ver con la edad del hablante, se le llama cronolecto. Para acordarse, pueden acordarse de Cronos, que es el dios del tiempo en la mitología griega, ¿sí? Digo, de ahí viene el prefijo crono. Cronolecto tiene que ver con la edad. El lecto que tiene que ver con la edad, con el tiempo. Por último, se dieron cuenta que no era el mismo el uso que hacían de la lengua las personas que habían pasado, habían transcurrido por el sistema educativo y aquellas que no, ¿sí? No era lo mismo, no era el mismo el uso que se daba en un determinado sector de la sociedad o en un determinado uso profesional de la lengua que en otro. A eso entonces, que tiene que ver con, entre otras cosas, el nivel de escolarización alcanzado por el hablante, a eso lo denominan sociolecto. ¿Sí? El sociolecto entonces tiene que ver con el nivel de escolarización al que llegó el hablante. Quiero decir, alguien que, como ustedes, pongamos por caso que este es su caso, ¿no? Quizás no sea el caso de todos, pero sí seguramente el de la mayoría. Ustedes, que nacieron acá, en Argentina, tienen esta variedad, este dialecto, el español del Río de la Plata. Comparten todos el cronolecto, porque son todos adolescentes. Sin embargo, no hablan ustedes igual que un chico de la misma edad que ustedes que no ha hecho la escuela primaria. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, nosotros vamos a dividir. ¿Vieron? El cronolecto me olvidé de explicarlo. El cronolecto, esto igual después se los voy a poner en el Classroom. El cronolecto lo dividimos entre habla del adulto, habla del adolescente y habla del niño. El sociolecto lo vamos a dividir en dos solamente. El habla escolarizada y no escolarizada. Por supuesto, insisto con esto, aquellos que se dedican a esto, está muchísimo más dividido, muchísimo más fragmentado esto. Pero nosotros vamos a empezar por esa división. ¿Cuándo es habla no escolarizada? Por ejemplo, cuando no respetan las normas... las normas sintácticas o las normas gramaticales de una lengua, ¿sí? Si yo a ustedes les digo háganme el favor, ese háganme, que no se dice así, o vistes, eso es un índice de habla no escolarizada, ¿sí? De sociolecto no escolarizado. Bien, entonces los componentes que me constituyen a mí como hablante, mi identidad como hablante específica del español, tienen que ver con tres factores: el lugar del que provengo, la edad que tengo y el nivel de escolarización que alcancé. Mi dialecto, cronolecto y sociolecto respectivamente. En mi caso particular, mi dialecto es el español del Río de la Plata, mi cronolecto es la lengua del adulto y mi sociolecto es la lengua escolarizada. Observen, como decía antes, que todas estas eran constituyentes de mi identidad que no varían demasiado rápido con el tiempo, pero que pueden variar. De hecho, es esperable que así suceda. Por ejemplo, si yo me mudo a otro país, es esperable que después de muchos años empiece seguramente, me mudo a España, por ejemplo, hablando del español de España, es esperable que después de algunos años, y sobre todo en aras de comunicarme mejor con la gente con la que me veo todos los días, empiece a adquirir determinados modismos de la lengua del español de España, ¿sí? Es esperable entonces que mi dialecto vaya mutando, vaya cambiando hacia el español de España. Lo mismo con el cronolecto. Es esperable, y así espero que suceda, que ustedes abandonen la lengua del adolescente en algún momento, ¿sí? Quizás a los 18, quizás a los 20, quizás a los 25, espero que no más tarde que eso, abandonen la lengua del adolescente y empiecen su constituyente identitario lingüístico sea la lengua del adulto. Y lo mismo pasa con el sociolecto, ¿sí? Toda aquella persona que tiene la mala suerte de tener una habla no escolarizada, la idea es que vaya transitando hacia las formas más formales de la lengua, valga la redundancia, que son las de la lengua escolarizada. ¿Sí? Bien.
lingüistas notaron que uno hacía, que no siempre solo la forma en la que hablaba tenía que ver con la identidad del hablante. También tenía que ver con la situación en la que se encontraba el hablante. Quiero decir, no es la misma la forma en la que yo hablo con ustedes, que son mis alumnos, y que estamos en un contexto formal, que la forma con la que hablo con mi familia o con mis amigos. No es la misma la forma en la que ustedes se dirigen a la regente, bueno, ahora no se dirigen, pero cuando estaban en la escuela se dirigían a la regente del turno de mañana que la forma con la que se refieren a sus compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno hace uno trabaja de una determinada manera la lengua de acuerdo a al contexto en el que se encuentra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de contexto cuando hablamos de comunicación? A eso nos referíamos un poco. Esas formas entonces que cambian permanentemente, que uno utiliza de acuerdo al interlocutor, uno utiliza de acuerdo al receptor, a eso se lo llama registro. Entonces, dentro de las variedades lingüísticas están los lectos, que son los que constituyen mi identidad como hablante, y los registros, que tienen que ver con el contexto de la comunicación en el que me encuentro. Por supuesto, los lingüistas tienen un montón de variedades de registros diferentes, pero nosotros acá vamos a dividir en dos tipos de registro. Por un lado, el registro formal, el que usamos, por ejemplo, para hablar con las autoridades, y por otro lado, el registro informal. Ojo, eso no tiene solo que ver con la elección del vocabulario. También, por ejemplo, en el caso del habla formal e informal, tiene que ver hasta con categorías gramaticales más profundas. Quiero decir, vieron que yo a ustedes, por ejemplo, a los que ya les contesté en los trabajos que me mandaron, los trato de usted, ¿sí? Porque el ámbito en el que nos encontramos es un ámbito formal, un ámbito que requiere ese tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, la segunda persona del singular con la que yo me dirijo a ustedes es usted, ¿sí? Y no vos. Eso lo dejo para el ámbito informal. ¿Se entiende eso? No es solamente la elección del vocabulario, también tiene que ver con categorías gramaticales más profundas, más intensas. Por otro lado, además de formal e informal, la otra división que hacemos dentro de los registros tiene que ver con el habla oral y el habla escrita. No es la misma la forma en la que usamos el lenguaje por escrito que la que lo usamos oralmente, ¿no es cierto? Lo dividimos en cada uno de esos casos. Ojo con esto, otra vez. No significa que los lingüistas no hacen ese tipo de consideraciones. El mejor hablante de la lengua es el más formal, ¿sí? No, el mejor, al revés casi diría, el mejor hablante de la lengua es aquel que posee más variedad de registros, ¿sí? No es la idea, ustedes vienen a la escuela no para que se les enseñe a hablar exclusivamente de una forma rebuscada, ¿sí? Sino que sepan adecuarse al contexto. El mejor hablante de la lengua es el que mejor se adecua al contexto con el que está hablando, ¿sí? Yo, por ejemplo, que quiero creer que soy una buena hablante de la lengua, no es la misma la forma en la que uso el lenguaje cuando hablo con ustedes, como decía antes, que cuando hablo con mis amigos, pero tampoco es la misma la forma que utilizo el lenguaje cuando hablo con ustedes que cuando doy una conferencia con especialistas de alguna área, ¿se entiende? ¿Qué hace un buen hablante de la lengua? Se adecúa al interlocutor, se adecúa al contexto comunicativo en el que está. Y es el que tiene mayor cantidad de registros disponibles. ¿Sí? Bien, eso entonces quería que viéramos sobre variedades lingüísticas. Hoy se llevan se llevan, están en el Classroom como tarea, se lo llevan a algún lado. Para hacer dos ejercicios, los dos primeros ejercicios sobre variedades lingüísticas. En el primero, van a ver que les doy 3 ejemplos concretos de comunicación, como veníamos viendo hasta ahora. Y ustedes lo que tienen que hacer es ver en cada uno de esos ejemplos, esperen que busco otra hoja, acá. En cada uno de esos ejemplos tienen que ver ese hablante concretamente, qué dialecto, o sea, qué lectos tiene, o sea, qué dialecto tiene, qué cronolecto tiene y qué sociolecto tiene,
y qué registros tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no ustedes después me dicen, ah, no, ahí es dialecto. Lo que más importa, no. Ojo, en todos esos casos este hablante tiene todas estas cosas. Tiene los 3 dialectos y tiene un tipo de registro concreto. ¿Sí? 2 tipos de registro concreto en realidad. Entonces, para cada uno de esos, ¿cuántos son? 4 ejemplos, ustedes tienen que hacer esto y especificar. Parece medio tonto que lo explique, pero bueno, créanme que siempre a alguien le viene bien la explicación. En el segundo lo que tienen ustedes es que escribir un diálogo, recuerden hacerlo teniendo en cuenta las normas formales de escritura de diálogo en literatura. Esto es usando la raya de diálogo, como les expliqué, ¿no? Usando la raya de diálogo, la intervención del personaje, la raya de diálogo y la intervención del narrador. Y bajando de renglón cuando aparece otro personaje hablando, ¿sí? Hacen un diálogo, otra vez, de no menos de 10 renglones, eligen una... No tienen que hacer eso. No tienen que elegir esta vez, perdón. Estaba acostumbrada con los otros 2. No, en este caso lo que tienen es que hacer un diálogo que siga determinadas pautas comunicativas. Esto es, la situación comunicativa va a ser una concreta, en este caso un reclamo a una compañía de celulares. El dialecto que van a manejar los 2 sujetos intervinientes va a ser el mismo, el español del Río de la Plata. El cronolecto que van a compartir va a ser la lengua del adulto. Y el sociolecto va a ser la lengua escolarizada. El registro va a ser informal y oral, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Toda la conversación tiene entonces que seguir estas pautas de lingüísticas, ¿no? Va a tener esta identidad lingüística esa comunicación. Bien, eso entonces sobre los 2 ejercicios de hoy. Para el viernes, supongo, ya estaré subiendo los ejercicios 3 y 4. Voy a ver de acuerdo a cómo vienen ustedes también. No los quiero atosigar, me doy cuenta que a lo mejor es demasiado seguido, no sé. Pero yo también me parece que es importante que ustedes se mantengan conectados con el estudio, se mantengan trabajando y se mantengan en tema, ¿sí? Por lo demás, a ver si tenía algo más que decirles, porque yo me hago como una especie de guión de las cosas que les tengo que decir, así no me olvido de nada. No. Por lo demás, bueno, espero que estén muy bien, como decía al principio, que se estén cuidando. Y cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pregunta, observación, algo que me quieran contar, lo que sea, siempre me escriben. Como les digo siempre, capaz no les contesto inmediatamente, porque también tengo mi vida, tengo 2 hijitos chiquitos que atender y ahora, por ejemplo, tengo que ir a colgar la ropa, que puse a lavar antes de empezar a grabar. Pero siempre trato de contestarles dentro del mismo día y demás. Así que cualquier duda que tengan, lo que sea, me escriben. ¿Está bien? Bueno, cuídense, cuidémonos mejor y nos vemos prontito. Chao.